En este ejercicio se va a hacer uso de diferenciales para encontrar el crecimiento aproximado de la superficie de una pelota de plástico, asumiendo que la pelota de plástico es esférica, si su radio crece de 4 a 5 centímetros. Entonces lo primero que se va a hacer es establecer la función con la cual se calcula el área o superficie de una esfera. Entonces, dicha fórmula o función es área igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces, esta es la función con la que se calcula toda la superficie de una esfera. De esta función se va a obtener la derivada del área con respecto del radio. Entonces, esto es igual. Si se deriva esto de aquí, se tiene que 4 por pi es una constante y lo que se va a derivar es la variable r. Entonces quedaría 4 por pi por este exponente 2 y a la r se le resta 1 en el exponente, entonces queda r a la primera potencia. Entonces ese 1 es invisible. Entonces esta es la derivada, pero aquí se puede multiplicar este 4 por este 2. Entonces ese 4 por ese 2 resulta 8. Entonces quedaría 8 y este pi se va a dejar indicado. Entonces va a quedar que la derivada del área con respecto del radio va a ser igual a 8 pi por r. Entonces de aquí se va a obtener el diferencial del área despejándola. Entonces para que quede solito diferencial de área, este diferencial del radio va a pasar al lado derecho de la ecuación multiplicando. Entonces va a quedar que el diferencial del área es igual a 8 por pi por r por diferencial del radio. Como segundo paso se va a establecer un valor inicial y un valor final de la variable radio. Entonces el valor inicial de esta variable radio va a ser 4 centímetros, mientras que el valor final de esta variable radio va a ser de 5 centímetros. Entonces de aquí se obtiene el diferencial del radio, es decir, qué tanto cambió el radio. Entonces diferencial del radio va a ser igual al valor del radio final menos el valor del radio inicial, es decir, va a quedar 5 menos 4, y esto es igual a 1. Entonces ahora como tercer paso se va a sustituir aquí en esta ecuación, que es la ecuación del diferencial del área. Entonces dicha ecuación se obtuvo a partir de la derivada. Entonces lo que se va a sustituir aquí en esta ecuación es el valor del radio inicial, que es de 4 centímetros, y el valor del diferencial del radio, que se calculó que es igual a 1. Entonces lo voy a hacer por aquí por cuestión de espacio. Va a quedar que el diferencial del área, o cambio aproximado en el área, va a ser igual a 8 por pi por r. Entonces va a quedar 8 por pi por el valor del radio inicial, que es 4, por el diferencial del radio, que en este caso se calculó que es 1. Entonces aquí queda por 1. Entonces si aquí se realizan las multiplicaciones, se tiene 8 por 4 son 32, por 1 sigue siendo 32 y el pi se deja indicado. Entonces esto es igual a 32 por pi. Entonces ese es el valor del diferencial del área. Entonces ese es el crecimiento aproximado de la superficie de la pelota de plástico, 32 por pi centímetros. Y si se multiplica por pi, dándole un valor de 3.14, esto da como resultado 100.5309. Las unidades son centímetros cuadrados, puesto que se trata de un diferencial de área. Entonces no son centímetros, son centímetros cuadrados. Entonces ahora como cuarto paso, y aunque no lo pida aquí el problema, se va a calcular cuál es el área aproximada de esta esfera de plástico si el radio crece de 4 a 5 centímetros. Entonces se tiene que el área final va a ser aproximadamente igual al valor del área inicial más el diferencial
del área. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial del área? Pues es lo que se acaba de calcular, es 32 pi centímetros cuadrados. ¿Y cuánto vale el área inicial? Pues hay que calcularla. Entonces, para calcular el área de una esfera, aquí se tiene la función. Entonces, lo que se tiene que hacer es sustituir el valor inicial, en este caso, del radio. Es decir, en esta función se calcula el área que depende de un valor inicial, que en este caso es 4. Entonces, área que depende de 4 centímetros va a ser igual a 4 por pi por 4 al cuadrado. Entonces, recordar que este 4 es el que se está sustituyendo. Entonces se tiene que 4 al cuadrado resulta 16. Entonces aquí se tiene 16. Y este 16 por 4 es igual a 64. Y este pi se deja indicado para facilitar los cálculos. Entonces queda que el área inicial es de 64 pi centímetros cuadrados. Entonces se tiene que el área final va a ser aproximadamente igual a el valor del área inicial, que es 64 pi, más el diferencial del área, que es 32 pi. Entonces la suma de 64 pi más 32 pi resulta 96 pi centímetros cuadrados. Y si este 96 se multiplica por pi, se tiene que es igual. Se realiza en la calculadora, es 96 por, y el valor de pi generalmente se saca con la tecla Shift. Y aquí en este ejemplo de calculadora, aquí se tiene el valor de pi. Entonces 96 por pi resulta 96 pi. Y en este modelo de calculadora, apretando esta tecla de aquí, se obtienen decimales 301.5928 centímetros cuadrados. Entonces este es el valor del área final, pero de forma aproximada. Entonces esa aproximación se obtiene utilizando, en este caso, el diferencial del área. Sin embargo, para conocer el área final exacta, ya no área aproximada, sino área final exacta, va a ser igual a sustituir en la función, para obtener el área, el valor final de la R, que en este caso, en este ejemplo, es de 5 centímetros. Entonces, si se realiza esa sustitución, se tiene que es igual a 4 por pi por el radio, que en este caso es 5 al cuadrado. Y esto es igual, al elevar 5 al cuadrado, resulta 25. Y este 25 por 4 resulta 100. Entonces el área final exacta es de 100 por pi centímetros cuadrados. Entonces se tiene un error entre el área final exacta y el área final aproximada. ¿Cómo se obtiene ese error? Pues se tiene que restar el área final exacta menos el área final aproximada, de la siguiente forma. Y a esto se le obtiene valor absoluto, así con estas dos rayas verticales, para conocer únicamente la magnitud de ese error, sin considerar el signo. Entonces, el valor del área final exacta es 100 por pi. Entonces aquí se anota. Y a esto se le tiene que restar el área final aproximada, que resultó de 96 por pi. Y a esto se le obtiene valor absoluto para conocer la magnitud del error únicamente sin el signo. Entonces esto es igual, 100 menos 96 resulta 4 por pi. Si a esto se le obtiene valor absoluto, pues sigue siendo 4 pi. Y ahora, si se multiplica 4 por pi, se tiene que el error es de 12.5663 centímetros cuadrados. Ahora, se va a mostrar esta explicación en la gráfica de la función para calcular el área de esa pelota esférica. Entonces, para tener una referencia se van a considerar los siguientes puntos. Se va a considerar un punto inicial que se va a conocer como punto P. Entonces, este punto inicial P va a tener coordenada en X
el valor inicial del radio. Entonces en este caso el valor inicial es de 4. Entonces con ese valor de radio igual a 4 se obtuvo un área inicial igual a 64pi. Entonces aquí la coordenada y, que es el área, sería 64pi. Ahora se va a tener un punto final que se va a conocer como punto Q. Entonces las coordenadas de este punto Q en X va a ser el valor final de X, que en este caso es el valor del radio final, que es 5 centímetros. Y con este valor final del radio igual a 5, se obtuvo un área final exacta de 100 por pi. Ahora, se va a considerar un punto R, que va a ser el punto donde se localiza la aproximación. Entonces ese punto R va a tener coordenadas en X. Nuevamente el valor final de X, que en este caso es el valor final de R. Entonces aquí va a ser su coordenada 5. Y puesto que es el punto donde queda la aproximación, la coordenada Y va a ser el área final aproximada, es decir, 96 por pi. Ahora, si se utilizan decimales, en lugar de manejar únicamente el valor de pi, así indicado, queda de la siguiente forma. Entonces aquí se tienen todos los valores de las áreas escrito con decimales y las unidades son centímetros cuadrados. Entonces se va a realizar la gráfica en el programa GeoGebra. Para visualizar todos estos cálculos se va a localizar el punto P, el punto Q, el punto R, de la siguiente forma. Entonces aquí se tiene este plano cartesiano, donde en el eje X se va a localizar el radio medido en centímetros y en el eje Y se va a localizar el área de esa pelota de plástico. Entonces aquí voy a escribir la función para calcular el área, que es área igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces lo voy a escribir así. Área, que depende del radio, es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces la gráfica de esta función aquí la proporciona GeoGebra, y lo que hay que hacer pues es manipular, modificando las escalas, desplazando o moviendo. Entonces las coordenadas del punto inicial P son P igual al valor inicial del radio, que es 4, y el valor en Y es el valor de la función del área evaluada en ese valor inicial. Entonces aquí se tiene el punto inicial P, que como se calculó es 201.06 centímetros cuadrados. Ahora, el valor del punto final, que se va a conocer como Q, va a ser igual, en la coordenada X es el valor final de X, que es 5, y en Y es el valor del área calculada en el valor final del radio, que es 5. Entonces aquí se tiene el punto Q, que queda sobre la gráfica de la función, que está de color verde. Entonces cuando el valor del radio es 5, el área o superficie de la pelota de plástico es 314.15 centímetros cuadrados. Ahora lo que se va a hacer es trazar la recta tangente a la función de color verde aquí en el punto P. Entonces GeoGebra proporciona esa herramienta. Aquí en esta parte donde dice tangente. Entonces es tangente, doy clic en la gráfica verde y en el punto P. Entonces ahí tengo la recta tangente y le voy a cambiar a color rojo. Entonces el punto R, que es el que contiene la aproximación, debe de quedar aquí sobre esta recta tangente, sobre esta recta roja. Entonces las coordenadas de ese punto R son 5,96 pi.
Entonces aquí voy a escribir que el punto R en X tiene coordenadas 5 centímetros, 96 por pi. Entonces aquí se tiene el punto R, que como se mencionó debe quedar aquí sobre la recta tangente roja. Entonces aquí, ¿cuál es el error de aproximación? Pues es la distancia que existe desde el punto R hasta el punto Q. Entonces se puede medir eso aquí con un segmento de recta que va desde el punto R hasta el punto Q. Entonces se observa, aquí lo marca GeoGebra, que ese error de aproximación es de 12.56, que en este caso las unidades son centímetros cuadrados, que es lo mismo que se calculó acá, de forma manual. Ahora, ¿cuál es el valor del diferencial de área en la gráfica? Pues si yo trazo una recta horizontal que pase aquí por el punto P, que sería y igual al valor del área en el valor de 4. Ahí se tiene esa recta horizontal que pasa por el punto P. Y si ahora trazo una recta vertical que pase por el punto Q y por el punto R, sería X igual al valor final del radio, que es 5. Entonces ahí se tiene una recta vertical que pasa por el punto Q y por el punto R. Entonces ahora voy a hacer uso de esta herramienta de GeoGebra que es intersección de dos puntos. Entonces con esa herramienta doy clic aquí para marcar un punto donde se están cruzando estas dos rectas que acabo de trazar, la horizontal y la vertical. Y ahí me lo marca como punto B. Entonces voy a quitar de la vista en este momento esas rectas horizontal y vertical que únicamente eran de ayuda. Entonces la distancia que existe desde este punto B hasta este punto R, esa distancia va a ser el diferencial del área que se calculó, 100.53. Aquí se tiene 100.53 centímetros cuadrados. Entonces le voy a poner diferencial de área como nombre y lo voy a poner de color azul y con otro estilo. Por otro lado, la distancia que existe desde el punto P hasta este punto B, eso va a ser el diferencial del radio, es decir, lo que cambió el radio. Entonces le voy a cambiar aquí el nombre, le voy a cambiar el estilo y le voy a cambiar el color. Entonces el valor de ese diferencial del radio, como ya se había calculado, es de 1 centímetro. Por otro lado, la distancia que existe desde el punto B, ya no hasta el punto R, sino hasta el punto exacto, que es el punto Q, eso sería delta Y. Entonces aquí le cambio el nombre. Y le cambio el color. Entonces ahí se tiene que la diferencia que existe entre delta Y, o nombrado de otra forma, como en este caso Y, lo que está simbolizando es área, sería delta del área, delta del área. Entonces la diferencia que existe entre este valor de delta del área y el diferencial del área sería esta pequeña distancia que hay aquí, que es el error de aproximación, que si se le da aquí un zoom, un acercamiento, pues se puede ver más claramente esa diferencia entre el valor aproximado y el valor exacto.
Entonces con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.